Tenemos a nuestro invitado vía Zoom, el doctor Luis Benavente Llanel, él es director de Vox Populi, para que nos pueda decir sobre todo, tras esta decisión del Poder Judicial que dispone pues dejar sin efecto el juicio oral contra Keiko Fujimori en el caso Cócteles. Doctor Benavente, muy buenas noches, bienvenido a Vez Cable Noticias. Buenas noches, Almendra, gracias por la invitación. Así es, doctor. Sin duda alguna, esta situación es bastante polémica en el panorama político y la pregunta que toda la población se ha hecho en todo el día es la siguiente. ¿Qué va a pasar con esta acusación? Sabemos que el TC ordenó retroceder a la etapa intermedia del proceso penal para un nuevo control de acusación. Entonces, toda la ciudadanía está confundida. Dicen, ¿Keiko Fujimori se libró de este caso o va a continuar el proceso? Bueno, en realidad la comunicación del Poder Judicial no es que haya sido declarada Keiko Fujimori inocente ni esté fuera de responsabilidad. Ella sigue en un proceso penal, pero la parte oral ha sido invalidada. Tendríamos que pensar que es por errores de procedimiento, pero a la vez también surge inmediatamente, si nos ponemos en un terreno o intentando ponernos en un terreno muy objetivo, porque sabemos que el fujimorismo divide permanentemente al Perú. El sistema judicial peruano en general ha estado muy politizado, especialmente la Fiscalía de un lado y de otro. No ha habido, digamos, un intento de centrarse en los procesos, en las evidencias, sino sobre todo en intenciones políticas. Entonces, eso creo que a muchos ciudadanos les genera confusión, no saber exactamente qué pasa con los procesos. Hay muchos ciudadanos, hablando de la opinión pública, que están a favor o en contra. Entonces, cualquier cosa que hagan o digan fiscales y jueces o la prensa van a estar a favor o en contra porque de una manera predeterminada ya están a favor o en contra y van a validar todo aquello que esté alineado con las posturas políticas de cada una de esas personas, ¿no? Pero hay otros ciudadanos que quisieran saber el fondo, la verdad de las cosas, y ahí hay una confusión muy grande, ¿no? En todo caso, lo objetivo es que el juicio oral sea anulado. De hecho, que eso es un aparente punto a favor para Keiko Fujimori. Definitivamente tiene una implicancia política, genera una polémica muy fuerte el día de hoy, en los días que vengan, pero en la etapa a donde ha regresado el proceso, pues se tendrá que actuar con más tutela, con más cautela, con más objetividad seguramente, independientemente de si hay o no hay responsabilidad de Keiko Fujimori en esa acusación. Doctor Benavente, ¿quiere decir de que todo este proceso que ha tomado bastantes años, desde el 2017 aproximadamente, casi 8 años han pasado, estaríamos volviendo a una etapa desde cero? Claro, la etapa anterior, ¿no? La etapa oral es una etapa dentro de un proceso. La etapa fiscal ya está concluida, el inicio del proceso penal está iniciado, pero eso sí tiene una repercusión. Esto le da tiempo a Keiko Fujimori, por ejemplo. Independientemente de si este proceso llega a establecer su responsabilidad o no en las acusaciones que se le hace, ella está en una situación preelectoral, al igual que muchos otros candidatos, hoy en día más, dado los cambios en el sistema político que hizo el régimen del señor Martín Vizcarra, que ha dado como resultado una cantidad increíble de partidos políticos inscritos y otros que están en proceso de inscripción. Y en ese escenario tan antelado, porque parte de la reforma era que los candidatos debían inscribirse en un partido con mucha anticipación, eso venció el 12 de julio del año pasado, casi 2 años antes de la elección de abril del 2026. Esa situación, o en medio de esa situación, Keiko Fujimori aparece con ciertas preferencias. Este nivel de fragmentación tan grande en el electorado al día de hoy hace que la valla esté muy baja. Y Keiko, con 10, 12 o 14% de voto, aparece en todas las encuestas en primer lugar. Por un lado, por otro lado, ella también se benefició de alguna manera por el fallecimiento de su padre, porque entonces en ese país dividido había un sector de gente que respaldaba el fujimorismo. Alberto Fujimori
Y para esos 10, 12 puntos era importante lo que podía aportar esa situación, digamos, de victimización que se daba en esos términos. Entonces, Sí, doctor por un Benavente. lado. Por otro lado, este tema del día de hoy también le favorece, ¿no? Tal vez perjudica a Rafael López Aliaga porque compiten por el mismo electorado. El tema es que la etapa preelectoral está muy anticipada, entonces hay una repercusión preelectoral en los movimientos de la próxima semana. Claro, es bastante un terremoto político con esta noticia que estamos iniciando la semana. Para centrarnos sobre todo en el caso Cócteles, ¿cuánto va a tardar con esta nueva decisión del Poder Judicial que ya la hemos conocido? ¿Cuánto puede tardar en resolverse nuevamente este caso? Aproximadamente, ¿de cuántos años estaríamos hablando? Bueno, no conozco en detalle el Código de Procedimientos Penales, pero sabemos en el Perú que los plazos que establece el Código, las reglas de juego penales, no se cumplen usualmente, ¿no? Hay determinados Exacto. plazos de 30 días y resulta que pasa 8 meses y no se avanzó nada, y luego dicen que hay sobrecarga procesal en el Poder Judicial. Y Así las es. reglas de juego decían que, los reglamentos decían que tal procedimiento era para 30 días y pasó 8 meses. Entonces, en esas condiciones no podríamos saber cuánto tiempo va A a tardar. tomar este proceso, ¿no? Pero de hecho Keiko Fujimori va a jugar a que ese tema se dilate, ¿no? Porque entonces ella, al entrar al proceso preelectoral, podría tener la opción de tener una buena posición en ese proceso, y ella lo que va a buscar ahí es cierta inmunidad, cierta ventaja al tener un eventual poder político, una mayoría en el Congreso, eventualmente pasar a una segunda vuelta, Así es. tentar la presidencia. Eso está evidentemente dentro del cálculo de dentro de sus cálculos preelectorales. Toda esta situación esta es bastante conveniente para ella. ¿Cuánto va a demorar? Pero que no podemos saberlo. Claro. Doctor Benavente, para ir finalizando, ¿qué le parece, qué opinión tiene usted respecto al pedido por parte de la Fiscalía de la Nación, que ha anunciado, aquí tengo el comunicado, que presentará un recurso de reconsideración ante el mismo juzgado, argumentando que existen pruebas que justifican continuar con el juicio oral? Bueno, era esperable, ¿no? La Fiscalía ha tenido una posición adversa hacia Keiko Fujimori, va a agotar este recurso. No sé qué posibilidades va a tener de que este pedido tenga una solución favorable a la Fiscalía. Considero que es difícil por la autonomía de la Fiscalía con el Poder Judicial, si bien ambas entidades forman parte del sistema judicial peruano, a la vez tienen una autonomía, ¿no? ¿Por qué? Porque la Fiscalía siempre que acusa va a estar en desacuerdo en cualquier tema que pudiera ser favorable al acusado o al reo, ¿no? Y este sería el caso. Entonces, según esa lógica, la Fiscalía siempre estaría tratando de invalidar acuerdos a favor de los procesados.